Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones. Les habla Noralide Icaza, estudiante de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá. Me ha correspondido presentarle el siguiente podcast. Subsiguientemente, damos inicio con el tema sobre el fideicomiso. Sé que muchos se preguntarán qué es el fideicomiso, quiénes son las partes que intervienen, cuáles son sus características y cómo se clasifica. Primero que todo, permíteme darte un concepto del mismo. Si bien es cierto, es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada fideicomitente, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona, una persona física o jurídica llamada fiduciaria, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Sobre los bienes del fideicomiso se constituye una propiedad fiduciaria, conformando un patrimonio separado del patrimonio fiduciario y del fideicomitente. Cuando se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. En esencia, la utilización de la figura fideicomiso permite al comerciante invertir su capital en un negocio que será manejado por un experto que actúa con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios. Se propone como instrumento jurídico, puesto que es consistente con los principios de confianza con los que muchos negocios se llevan a cabo desde hace décadas. El fideicomiso es una figura jurídica que permite aislar bienes, flujos de fondos, negocios, derechos, etc., en un patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades. Es un instrumento de uso muy extendido en el mundo. Su correlato anglosajón es el trust y cuenta con antiguas raíces en el derecho romano. En nuestro país se perfecciona mediante un contrato y está regulado por la Ley número 1 de 1984. Esta ley es clara, la figura es considerada segura y aplicable a una gran variedad de asuntos en razón de sus características y ventajas comparativas. Observando su aparición en nuestro país en 1984 y lo sucedido en otros países y considerando la situación económico-financiera imperante, es posible asumir que en la República de Panamá la aplicación de esta figura mantendría el fuerte crecimiento que se viene manifestando. Cabe señalar que al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas. ¿Quiénes serán objeto del fideicomiso? Serán objetos de fideicomiso bienes inmuebles, bienes muebles, registrables o no, dinero, títulos, valores, etc., cuando se puedan individualizar. Cuando a la fecha de celebración del fideicomiso no resulte posible su individualización, se describirán los requisitos y características que deban reunir. Sobre los bienes del fideicomiso se constituye una propiedad fiduciaria conformando un patrimonio separado del patrimonio fiduciario y del fiduciante. Cuando se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Existen dos clases de objeto, objeto inmediato y objeto mediato. El objeto inmediato es la entrega de la propiedad de un bien para ser administrado a título de propietario. El objeto mediato puede ser toda clase de bienes o derechos. ¿Quiénes son las partes del fideicomiso? Técnicamente, el contrato de fideicomiso se da entre dos partes, llamadas parte stricto sensu, fideicomitente, fiduciario, aunque la relación fiduciaria se da entre tres sujetos,
los antes mencionados más el fideicomisario, que puede o no existir. 1. El fideicomitente es la parte que transfiere a otra bienes determinados. Tiene que poseer el dominio pleno de los bienes dados en fideicomiso. 2. El fiduciario es la parte a quien se transfiere los bienes y que está obligada a administrarlo con la prudencia y diligencia propias del buen hombre de negocio. Administrar lo ajeno como propio, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Puede ser cualquier persona jurídica o física. Y 3. El fideicomisario es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso. Puede o no existir, ya que el fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente. Es el destinatario final de los bienes una vez cumplido el plazo o condición estipulada en el contrato. ¿Cómo se clasifican los fideicomisos? Según que el fiduciario reciba o no una contraprestación. Transmisión fiduciaria con contraprestación. La transmisión de los bienes en fideicomiso se realiza a título de fiducia o de confianza, pero el fideicomitente recibe una contraprestación por dicha transmisión. Transmisión fiduciaria sin contraprestación. Es posible la existencia de una transmisión fiduciaria sin contraprestación, por ejemplo, donar los bienes en fideicomiso a un tercero. Y por último, ¿cuáles son las características del fideicomiso? Existen varias: consensual, bilateral, solemne y formal, típico y regulado y intuitu personae. La consensual produce efectos desde que las partes manifiestan recíprocamente su consentimiento, resultando la entrega de los bienes en propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a reclamar la entrega y el otorgamiento de las formalidades que impongan la naturaleza de los bienes. Bilateral, pues genera obligaciones recíprocas. Para fideicomitente, debe entregar la cosa y la remuneración del encargo. Y fiduciario, debe administrar la cosa de acuerdo con las disposiciones de la convención. Solemne y formal, debe constar por escrito, artículo 4 de la ley número 1 de 1984, que establece que la voluntad de constituir el fideicomiso deberá declararse expresamente y por escrito. En consecuencia, no valdrán como fideicomisos los verbales presuntos o implícitos. Típico y regulado. Obedece a la ley número 1 de 1984, por la cual se regula el fideicomiso en Panamá y se adoptan otras disposiciones. Intuitu personae. Locución latina que significa en atención a la persona, hace referencia a aquellos contratos o actos que se celebran en especial consideración de las personas con quien se celebran. Es la confianza, solvencia, calidad, etc. Bueno, mis queridos oyentes, esto es todo. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.